Sin embargo, al anunciar el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Muy buenos días, hermanos y hermanas que han aceptado el reto de ser predicadores de la palabra de Dios. El sábado estuvimos en nuestra primera reunión de capacitación para los predicadores. Y he creado este grupo con el objetivo de compartir con ustedes diferentes métodos para crear sermones efectivos. Este grupo se creó para que también estemos en contacto, sigamos orando, y en las parejas de oración que se formaron el sábado, yo quiero que ustedes encuentren el ánimo para continuar. La Biblia dice que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo aquí en la tierra, cualquier cosa que pidieran, mi Padre lo concedería. Así que hay que orar, estudiar y compartir también lo que hemos aprendido. En esta mañana yo quiero recordar con ustedes el pastel, es decir, el asunto. Delante de ustedes tienen la Biblia, y en esta Biblia se encuentran diferentes clases de pasteles, donde podemos extraer rebanadas deliciosas para compartir temas con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Hoy quiero estudiar con ustedes el tema en una frase. Dijimos que el tema es el sermón condensado y el sermón es el tema desarrollado. El tema en una frase. El sábado estuvimos viendo cómo hacer frases. La pregunta de muchos es ¿cómo formulo esa frase? Hoy quiero llevarte en 4 pasos. 4 pasos que te ayudarán a hacer una frase temática. El paso 1 es elegir el texto. Tú puedes estudiar la Biblia, encontrar textos, puedes visitar a los hermanos y en sus necesidades puedes encontrar también textos que te pueden ayudar a hacer un sermón. Vamos a elegir Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una caja, sino sobre el candelero. Así alumbra a los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este va a ser el ejemplo. Es Mateo 5, 14 al 16. Te animo para que cuando tú elijas un texto, no solamente elijas ese texto o no solamente leas ese texto, sino que leas lo que está antes, después, incluso que tú leas lo que está en todo el libro. Por ejemplo, en Mateo 5, versículo 1, dice, al ver la multitud, Jesús subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles diciendo. Tú aquí puedes notar que Jesús hablaba a una gran multitud, pero específicamente estaba hablando a sus discípulos. Este es parte del Sermón del Monte, y en el Sermón del Monte Jesús está hablando a sus discípulos. Por tal motivo, en el paso número 2, tú tienes que analizar el texto. Es decir, ¿qué te dice el texto? ¿Qué te enseña el texto? Y lo debes de escribir en frases cortas que contengan verdades, principios. Por ejemplo, vamos a analizar este texto. En el texto tú puedes aprender
que los discípulos tienen una identidad poderosa. Es decir, vosotros sois la luz. Es una identidad que Cristo le está otorgando a los discípulos. Asimismo, podemos encontrar que los discípulos tienen una influencia abarcante. Vosotros sois la luz del mundo. Es decir, no solamente eres la luz de un lugar, eres la luz de todo el mundo. Los discípulos tienen una influencia abarcante. Asimismo, la vida del discípulo no pasa desapercibida. El texto dice que una ciudad que tiene luz y que está sobre un monte no pasa desapercibida. La vida de un discípulo siempre está ahí, en el mercado, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en todo, no pasa desapercibida por nadie. Otro principio u otra verdad que nos dice el texto es que los discípulos siempre deben estar en un lugar de alcance. Los discípulos no se deben de esconder, los discípulos no deben de estar ocultos, los discípulos no se deben de apartar del mundo. Son del mundo porque ahí los puso Cristo para iluminar, pero no son del mundo porque no se contaminan con lo del mundo. Al contrario, están ahí en ese lugar donde hay mucha gente. ¿Para qué? Para iluminarlos. Este texto también nos recuerda el principio que Jesús utilizaba, o el método de Cristo para alcanzar a otros. Se mezclaba entre la gente, estaba en el lugar de alcance. Incluso la hermana White dice que él aceptaba ir a las fiestas, comía con las rameras, comía con los publicanos, comía con los pecadores, porque él tenía el objetivo de alcanzarlos. Así que el texto también nos dice que el discípulo tiene una vida de gran utilidad para otros. Alumbran a los que están en la casa, les iluminan a los que están en la casa. No tienen una vida inútil, sino tienen una vida útil. De igual forma, la luz que ha recibido el discípulo es para un uso constante. No puede decir que mi luz es mientras que yo sea joven, o mi luz es ahora que yo soy adulto, o mi luz es mientras que yo tengo un cargo en la iglesia, o mi luz es cuando yo estoy afuera, o cuando yo estoy en el trabajo. No, cuando estoy en la iglesia, no. La luz es en todo momento, en todo momento. ¿Qué otra cosa nos dice el texto? Que la presencia del discípulo transforma la vida de otros. Es decir, mueve a glorificar al Padre. Cuando un discípulo está influenciando a otra persona, la otra persona puede hacer dos cosas: o puede rechazar esta influencia, o puede aceptar esa influencia, puede ser transformado, pero si la rechaza, nunca volverá a ser igual. Tendrá presente una reprensión constante en su vida, pero si la acepta, esa persona será transformada por esa luz que está en el discípulo, y esa luz es Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos en el paso 2 un análisis. Tenemos diferentes tipos de verdades que nos da el texto en frases cortas. El siguiente paso es determinar el asunto del texto, el pastel en general. ¿Cuál es el asunto del texto? Nosotros podemos ahí ver de qué nos está hablando. ¿De la luz? No, porque en otros textos de la Biblia nos habla de la luz. En Génesis nos habla que Dios creó la luz. En otros textos nos habla de la luz también. Entonces, ¿de qué podrá ser el asunto de este texto? Bueno, nos está hablando del discípulo, así que nosotros decimos o notamos
que nos habla de el discipulado. El discipulado. Ahora que tenemos el asunto del texto, vamos al paso 4. Formular, la frase temática. El día sábado estudiamos que puede ser una frase o debe de contener una palabra enfática. También puede hacerse en una frase interrogativa, es decir, en forma de pregunta. La otra es la frase imperativa, dar una orden, motivar a hacer algo. Asimismo puede ser una frase declarativa, decir una verdad. Aquí pongo unos ejemplos en una frase o palabra enfática. El poder de un discípulo. ¿Cuál sería la palabra enfática aquí? Es poder, el poder de un discípulo. Esa sería una frase. Vamos a hablar del poder, que el cristiano es luz, la luz es poder, que la luz está en todo lugar y cuando llega disipa las tinieblas, es poderosa porque transforma la vida, te abre los ojos, ves cosas que antes no veías, el poder de un discípulo. Pero asimismo lo podemos hacer en una frase interrogativa. ¿Por qué un discípulo es poderoso? Ahora vas a contestar el porqué de ese poder. ¿Por qué? Porque Jesús le dio la luz. ¿Por qué un discípulo es poderoso? Porque es abarcante, porque está en el lugar de influencia para todos. La frase imperativa podría decir, sé un discípulo de poder. Le estás dando una orden a la congregación, le estás dando una orden a los hermanos, sé un discípulo de poder. Y la frase declarativa diría así, el discípulo es poderoso en todo lugar. Esa es una verdad, el discípulo es poderoso en todo lugar. Y estás haciendo una declaración. Así que en el primer caso, el poder de un discípulo, que es la palabra enfática, tu sermón mencionaría cuál es el poder del discípulo. En el segundo caso, en la frase interrogativa, contestarías el por qué un discípulo es poderoso. En la frase imperativa darías las razones por las cuales tú das una orden o por las cuales Cristo da una orden de ser un discípulo. Y en la última parte, tú presentarías también el por qué tú estás diciendo que el discípulo es poderoso. Así que ahora que tú tienes estos cuatro ejemplos y estos 4 pasos para formular una frase temática, ahora yo te invito que en este día y en los días posteriores tú analices versículos muy conocidos. Y yo aquí te voy a dejar un ejercicio. Debes de analizar Josué 1:9, versículo muy conocido por todos. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valientes, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Versículo conocido. Lee otra vez ese versículo, vuelve a leer ese versículo, saca textos, saca verdades de ese versículo y haz tu frase temática en esas 4 modalidades que te presenté. También analiza San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no perezca sino tenga vida eterna. También puedes analizar San Juan 14:1-3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo les invito, hermanos, a analizar cada texto. Cada día analiza un texto, dedica un texto, saca las verdades de ese texto
Sé como ese buscador de perlas. Busca en cada texto diferentes perlas. Y vas a encontrar diferentes rebanadas de pastel, más pequeñas, pero muy sabrosas en cada pastel que te presenta. Y son joyas que tú debes de analizar. Así que, mi querido hermano y hermana, tienes tarea que hacer. Comunícate con tu pareja de oración, ora por él, búscalo, llámale, y yo te voy a llamar una vez por semana, o te voy a enviar un mensaje, o voy a saludarte, pero queremos estar en contacto. Así que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde y te capacite día con día. Que el Señor pueda poner su espíritu en ti para que todo esto que has aprendido lo pongas en práctica y tengas un sermón en la iglesia que sacuda la iglesia, que mueva la iglesia, porque tú hablarás con un así ha dicho Jehová. Dios te bendiga este día, Dios te bendiga en todo lo que hagas.